propia. Bueno, volvimos con este nuevo segmento de identidad propia. Hablemos de cultura, ¿verdad? Hoy en el Día del Escritor, qué mejor que hablar de cultura con una persona que es, quizás que sabe tanto de cultura. Vamos a ver si la podemos ubicar. Volvemos con identidad propia. Hoy es un hermoso día jueves, previo a un viernes, con un fin de semana extra largo. Vamos a invitar a Vero para robarle, y ahí está Vero, la vamos a saludar para robarle solamente media horita, y ahora la tenemos a Verónica Abdala. A ver si nos ve. Hola Vero. Hola, espérame un Sí. segundito. ¿Cómo andás, Vero? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Esperá que tengo la cámara al revés. Un segundo, Sí, perdona. sí, Hola. viste que la ¿Cómo tecnología. estás, Hola Marcelo? Vero. ¿Cómo Muchísimas gracias. La andás? tecnología a veces con nosotros no viene de la mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, es un placer tenerte. Bueno, hoy mirá vos cómo se dan las casualidades. Feliz Día del Escritor. Vos que sos escritora, Muchas así que, gracias. y qué hermoso Celebramos tener. más que nada a los autores que yo estoy más dedicada al periodismo, pero te agradezco mucho el cumplido. Pero, y ahora arrancando un poco para todos los que te están escuchando, los que en la semana mandaron por la radio MG las preguntas, los que se van sumando. Si tenemos que, vos me decías del periodismo, ¿verdad? Compartir con nosotros o contarnos esa tarde de tu infancia, de tu niñez, de tu juventud, donde vos dijiste, quiero dedicarme al periodismo. ¿Cuál fue? ¿O cómo fue? Mira, yo desde muy chica, y más allá de mi caso particular, creo que es algo que compartimos muchos de los que escribimos. Yo creo, como dicen algunos autores, que escritor es aquel que quiere escribir y disfruta escribiendo. Más allá de si publica, no publica, tiene más o menos suerte. En ese sentido, sí me considero escritora porque disfruto muchísimo escribiendo. Y yo creo que eso es algo que surgió muy tempranamente, y lo primero que recuerdo, no sé si a algunos de ustedes les habrá pasado algo parecido, era la comodidad con la escritura. Es decir, yo me sentía más cómoda escribiendo, a lo mejor poemas, esas cosas que uno escribe cuando es chico o adolescente, que hablando en público, o que actuando, o que cantando, o que haciendo cualquier otra cosa. La escritura era un ámbito o una práctica que a mí me hacía sentir cómoda. Yo sentía que podía comunicarme de una manera más honesta, si se quiere, más honesta en el sentido más íntima, y no sé de dónde había sacado que lo hacía bien. Probablemente mis viejos me habrán hecho creer eso. Entonces, viste como al chico que le dicen tocas bien la guitarra o sos muy gracioso, bueno, uno va ganando seguridad en algo que probablemente no hiciera tan bien, pero bueno, que a mí me daba seguridad. Este, y bueno, y he tenido la suerte de entrevistar a muchísimos escritores a lo largo de mi carrera, que ya suma casi 30 años, el año que viene cumplo 30 años ejerciendo el periodismo Empezaste cultural. jovencita. Empecé jovencita, sí, a los 21 años, empecé en Página 12. Yo estudiaba periodismo y estudiaba comunicación social en realidad, que tenía muchas posibilidades, pero quise entrar a un diario. Entonces, bueno, me esforcé para escribir cosas y dejárselas a un recepcionista que estaba en la recepción de este diario. Bueno, y así empezó mi carrera, pero sí, yo tenía 21 años, mi primera entrevista fue a Mariana Enríquez, que había publicado su primera novela. Tenía también 21 años, no la conocía a nadie, obviamente. eh, Mariana Enríquez, y, que ahora es la madre del género de terror, digamos, mirá, qué grande. Exacto, exacto. Sí, ella había publicado una novela que se llamaba Bajar es lo peor, tenía 21 años, imagínate que nadie la había leído. Este, la había descubierto Juan Ford, que dirigía una colección en Editorial Planeta, y una colección, creo que era de relatos que dirigía Jorge Lanata, no me acuerdo bien cómo era el asunto. El tema es que le publican esta novela, y yo como tenía la misma edad,
y tampoco, por supuesto, había escrito nada en mi vida, ni había publicado nunca en mi vida, dije, bueno, qué mejor que ir a buscar a esta chica a donde ella viva, yo no sabía ni quién era, ¿viste? Además no había redes sociales, estamos hablando del año 95, no había internet incluso en las casas. Este, Después te voy a así que, preguntar cómo hiciste para escribir sobre Borges sin ni internet, sin ningún medio, que hoy nos volveríamos locos. sí, Vero, qué lindo esto que sí, sí. contás. Se habla en dos ramas, ¿no? O sea, de qué similitud tu carrera, o sea, con la nata, con acercarte a un diario, a un medio, a dejar tu escrito, que es muy similar a lo de Leila Guerriero, con quien vos abriste ahora la Feria del Libro. Este año, cuánta similitud entre ustedes también, ¿no? Alguien que escribe periodista, hace periodismo de no ficción. Exacto. Bueno, yo me enteré con los años que ella empezó también en Página 30, que era la revista de Página 12, y era una redacción que, como ella me contaba hace muy poquitos días en la Feria del Libro, pero eso es muy típico de esa época, por eso lo menciono de los 90, la redacción, además de que estaban todos fumando, quedaban algunas máquinas de escribir por ahí Qué perdidas, lindo. convivían con las computadoras, ¿viste? Se escuchaba. Yo acá tengo el teléfono apoyado en una máquina, así que te puedo hacer el ruidito. Hermoso. Este era el sonido de las redacciones, que además había una humareda importante porque todos fumaban ahí adentro, Pero mucho y más después, pero romántico. mucho más romántico, y te cruzabas con escritores de la talla de Osvaldo Soriano, de Juan Gelman, Galeano, Eduardo Galeano, o qué sé yo, estaban ahí, Osvaldo Bayer, digo, había escritores, Juan Forn, bueno, estaba Leila Guerriero, que era una chica de 20 y pico de años que también estaba ensayando sus notas, es decir, eh, todos, había un clima, había una mística, que no sé, bueno, sí sé, hoy creo que los periodistas la mantenemos como, bueno, y la gente a la que le interesa la cultura también, pero bueno, las condiciones eran distintas y uno podía a lo mejor quedarse hasta las 2 de la mañana o Qué 1 de la lindo. mañana fumando y escribiendo, y después vos veías que los periodistas y los autores se iban al bar de al lado y seguían tomando hasta las 6 de la mañana y charlando de libros. Qué Eh, hermoso. entonces, bueno, era muy estimulante todo ese clima, digamos, de época. Eh, Pero era más fácil, fue más fácil que ahora con las redes, donde cualquiera opina, donde hay el minuto a minuto te acorrala, donde yo por lo menos, o hay gente que no se lleva bien con eso de nosotros queremos chequear una noticia que nos llega y publicarla y hoy en día ya tenés, o sea, era mucho más simple antes. Era distinto, no sé si era más simple o más complicado. Es decir, las fuentes vos las ubicabas por teléfono, llamabas gente por teléfono que te atendía, hola, sí, estoy aquí, ¿quién habla? Viste, todo era, bueno, por supuesto, más artesanal. Em, sí, no existía esa posibilidad de que cualquiera publicara en las redes sociales. Yo creo que eso tiene un valor, está bueno, porque también levanta la vara del periodismo en el sentido de que, bueno, hay mucha gente escribiendo, publicando, todos pueden publicar y te encontrás con gente que escribe cosas muy valiosas, que postea cosas muy valiosas. Cualquiera de nosotros hoy puede escribir un cuento, un artículo, una columna o un post, lanzarlo al mundo y bueno, y ver qué repercusión tiene. Eso creo que está bueno. Después lo que sí le pasa hoy al periodismo profesional es que, eh, bueno, yo creo que hay una formación, como en cualquier área de la vida, que también tiene que ser valorada, ¿no? Hoy cualquiera puede sacar una foto en Instagram. Ahora, ¿todos somos fotógrafos profesionales? No. ¿Qué nos distingue de un fotógrafo profesional? Bueno, la formación. Podemos tener suerte, tirar un par de imágenes, ¿no? Afortunadas, pero en realidad seguramente no vamos a tener el ojo ni el entrenamiento que tiene un profesional. Así que bueno, Tal cual. hay un cambio de paradigma y el periodismo está como redefiniendo su rol en este mundo, ¿no? De las redes, de la tecnología. eh, Eso es cierto también. Qué lindo eso que decías que es importante para los alumnos, los chicos que se están mirando de primer año acá de la Facultad de ISEC, de Periodismo Deportivo. Qué lindo, Vero, eso que vos decías, escritor es independiente de quien publica o no, ¿no? O sea, a veces Por supuesto. o sea, que uno escribe, a veces nos frustramos. Yo
por ahí tengo 3 libros escritos sobre temáticas, sobre deporte, pero o sea, a uno, 2 están publicados en forma independiente, otros no, y vos decís, pero bueno, qué lindo ese mismo alego de decir, bueno, pero Ujú. soy escritor, y vamos al caso. No, que es estrictamente real, es estrictamente real. Es decir, la calidad de los escritores no se mide por lo que han publicado. Está lleno de gente que ha publicado o que publica por el medio que fuera, o sea, autofinancia sus ediciones, y eso no lo convierte en escritor. De la misma manera, o en buen escritor. De la misma manera puede haber un chico que está ensayando, mi hijo que anda por acá, que estudia periodismo también y que escribe sobre fútbol y guarda esas columnas porque dice, bueno, yo no sé Qué quién las hermoso. puede querer leer. Eso, digo, eso te convierte en escritor, eso te convierte en periodista y después hay muchos medios al alcance, las redes sociales, por ejemplo, como para, bueno, ir instalando temas, ir instalando ideas, ir instalando visiones, ir instalando tu nombre. Hoy te leen pocos, mañana te pueden leer muchos, es decir, las redes sociales hoy son, realmente nosotros no teníamos esto hace 30 años. Si vos no llegabas a un diario, yo tuve que escribir 15 notas buenas para que alguien me preguntara cómo me llamaba. Mira, No era fácil. no es Hoy cualquiera te diría es mucho más fácil. Vos tirás una nota en Facebook y si es buena, probablemente vas a tener más repercusión que la que teníamos entonces. Y también es verdad que competís con un montón de gente que está haciendo lo mismo y que eso te exige, bueno, tenés que publicar todo lo que puedas y ser lo mejor posible. Pero yo creo siempre que el trabajo es hacia adentro, es decir, uno debe tratar de escuchar a los que admira, imitar a los que admira, leer todo lo que pueda, escuchar radio, lo que fuera, tratar de confiar en la mirada propia, que creo que es lo que define a un autor o a un periodista radial o televisivo o lo que fuera, es decir, conformar una mirada propia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pienso yo? A mí me parece que tal, por ejemplo, ¿jugó bien o jugó mal? ¿Por qué? ¿Cómo lo argumentaría? ¿Qué otros argumentos me pueden contraponer los demás? ¿Cómo yo respondo a eso? Si yo escribo, pongámosle, o grabo una pieza o lo que fuera, argumentando una posición, ya soy periodista. Probablemente haya otros dos que me contesten lo que opinan y tendrán que argumentarlo también, y ya se está generando ahí una movida que tiene que ver con la expresión, con la argumentación, con la reflexión y con los datos duros, porque eso también es lo que define al periodismo, es decir, lo que yo digo tiene que estar fundamentado y tiene que tener información chequeada. claro. Si yo digo algo que otro viene y me desmiente en 2 minutos, bueno, por supuesto que la calidad de mi artículo o de mi programa, de lo que fuera, se derrumba. Claro. Entonces, ¿cómo yo chequeo esa información? Es información más mirada propia. Creo que esa es una fórmula válida. Y que eso se puede empezar a ejercer en las redes, más allá de que después tengas un espacio en los medios que probablemente lo llegues a tener, si vos sos insistente. Pero a nadie le regalan un programa o una página el primer día que pretende hacer algo, ¿no? Hay que A mí no me pasó dárselo. que alguien dijera, ¿querés una página del diario? Así probás. No, probás, y un día alguien dice, che, esta chica que dejó 14 notas acá en la recepción, al gallego de la recepción, ¿quién es? Porque las notas están bastante buenas, pero ahí hay mucho esfuerzo atrás. Podría aburrirte con los detalles de cómo yo armaba las notas, que no sé si les interesa, pero para que vean que había muchísimo esfuerzo atrás de cada una de esas notas. Qué Este, hermoso. eh, Qué lindo eso que compartís, Vero. Vero, y sobre el proceso tuyo como escritora, ¿en qué momento, cómo es tu proceso? Primero recaudás un montón de material, después agarrás bueno, empezás a corregir, a corregir. ¿En qué momento decís lo largo? Ya está y no lo toco más. ¿Llega ese momento de que te conforma vos como Verónica Abdala, escritora, el texto tuyo? Sí, muchas veces sí, muchísimas otras no, pero yo creo que tengo un método no sé, que lo inventé o que lo fui entrenando en la práctica, que podría resumirse así. La preproducción de un texto, de una nota, aunque sea así chiquitito, puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser un post así chiquitito.
para todo yo tengo el mismo método, digamos, que es, busco información de lo que me interesa. Eso puede ser un libro, una canción, un partido de fútbol, una película, o lo que sea que a mí me generó la chispa del interés, del interés, porque me impresionó, porque me enojó, porque me maravilló, por lo que fuera. ¿Viste eso que de repente te interesa? Bueno, yo empiezo a buscar información, busco en internet, busco si hay libros, si puedo hablar con alguien que sepa de ese tema o de esa película o de ese libro o de ese partido o lo que fuera, busco, me voy de alguna manera llenando o inflando de información. Y uno va empezando a pensar cosas en relación a eso, naturalmente, no es algo forzado. De repente decís, esto es un desastre, este tipo jugó para el carajo, este libro es maravilloso, esta película es una obra maestra. De repente empiezan a caer ideas en relación a eso, sobre lo que estás tratando de aprender. Y lo más probable es que llegue un momento en que toda esa información necesites descargarla de alguna manera, porque, bueno, de repente decís, listo, ahora me voy a sentar y voy a escribir lo que pienso, o voy a grabar lo que pienso, o voy a decir en un programa radial lo que pienso, porque yo estoy convencido de que esto es bueno, es malo, porque A o porque B. Esto quiere decir que la preproducción, digamos, digamos, la preproducción y la producción del artículo y luego la publicación, pongámoslo así. La preproducción a mí me lleva el 90% del trabajo. Cuando yo hago una entrevista a un escritor o hago una reseña de una película o de un libro o de un deporte o lo que uno quiera, el 90% es el trabajo de búsqueda sobre ese tema. Y la producción es una especie de, bueno, yo primero hago como un borrador, supongamos que sea una nota periodística, escribo lo que me parece, dejo que en ese primer momento fluya lo que sea, no me empiezo a poner, esto está bien escrito, mal escrito, lo pongo arriba, lo pongo abajo, dejo Claro. que salga lo que sea, y después está el proceso de edición o de corrección, que según Liliana Hecker, mi maestra, que es una gran escritora, ella dice que el verdadero momento de la escritura es la corrección, porque uno ahí sí dice, che, si pongo esto arriba tiene mucha más fuerza, si pongo el textual del tipo tiene más fuerza, si pongo, o tiene más fuerza si empiezo por el día que el tipo nació, no tiene más fuerza, empiezo por la frase más fuerte que tengo y arranco de ahí, y después pongo quién es este tipo que está hablando, y después pongo por qué es importante este tipo, y después pongo por qué estoy escribiendo esto, porque acaba de sacar una película, un libro o lo que fuera, y se va armando. Ese se va armando, digo, nadie lo tiene claro a priori. No hay un manual, no hay un curso, una facultad que te pueda dar la fórmula para tu artículo, para tu programa, para tu columna. No existe eso. Y está bueno que no exista, porque también hay que confiar en que eso que yo estoy presentando me salió así y está bien. Tiene un valor que es lo mejor que yo pude hacer. Porque a veces es paralizante sentir que, bueno, qué sé yo, cómo se hace, cómo lo hacen los demás, quizás hay otro más importante que yo, entonces no escribo nada, o quizás me derrumbo en la mitad y dejo todo colgado, que es muy frecuente, por eso lo digo. No, también uno puede decir, bueno, es lo que yo estoy pudiendo hacer, voy a tratar de terminarlo, voy a tratar de postearlo, o de publicarlo, o de mostrarlo, y que los demás juzguen lo que quieran, que los demás hagan lo que puedan con esto también. Digo, quieren hacer otro programa, por ejemplo, bueno, que lo hagan y serán mejores o peores, no importa. Será el de ellos y será el mío. Esa Que no te confianza creo que condicione, claro, que no es lo que te te condicione el permite ojo a veces ajeno, aguantar. que, Perdón. que no te condicione la mirada ajena, Vero, que no te condicione el que dirán, o sea, ser un poco fuerte en contra de eso, ¿verdad? En contra de la crítica, o sea, asimilarla para crecer, pero ser un poco Sí. fuerte con la mirada ajena. Sí, saber que siempre habrá muchos otros que lo puedan hacer mejor o peor, pero que eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. O sea, imaginemos que Picasso pintando un cuadro estuviera pensando que probablemente había otros pintores mejores en España, en Francia o en Italia
que podían competir con su cuadro. Bueno, no hubiera pintado nada. El tipo pintó la Paloma de la Paz y confió en que eso estaba bien. Y hoy a todos nos parece una maravilla. Claro. Pero es muy frecuente la inseguridad y es muy frecuente pensar que a lo mejor lo que uno hace, bueno, nos deja expuestos, eso a veces te paraliza. Eh, yo creo que un buen consejo para cualquier estudiante de periodismo o de lo que fuera es que confíe en el proceso, que confíe es una palabra que no me gusta, pero que confíe en lo que está intentando hacer, que se deje llevar. Es decir, eh, Liliana Hecker dice otra cosa que está buena, que es, ella dice, espontáneos son los estornudos. Quiere decir, nadie estornuda un libro, estornuda una canción, estornuda un programa, estornuda un buen artículo. Hay un trabajo que cuesta, que a veces nos pone en un lugar de inseguridad también, y bueno, no es espontáneo, es un esfuerzo que uno hace para tratar de comunicar algo, y si lo disfruta, porque si no lo disfruta nada, si sufre muchísimo, bueno, probablemente eh, ese, ese arte no esté hecho para esa persona, ¿no? Pero si te gusta, suponete, opinar de lo que fuera, eh, bueno, sos periodista deportivo o querés serlo, querés, bueno, tenés que aprender a adquirir toda la cantidad de elementos posibles para juzgar, por ejemplo, una jugada, y animarte a expresarlo como puedas. Fantástico. Me parece que, bueno, es un consejo bastante básico, pero a veces muchos quedan en el camino por inseguridad o porque miden su éxito en términos de la repercusión, y yo creo que no va por ahí. Ahí va. Que uno llega a adquirir repercusión cuando uno aguanta, aguanta y aguanta, y es consecuente con un deseo, consecuente con un deseo. Si sos consecuente con un deseo, probablemente tengas visibilidad en el largo plazo. Suponete, Sí. bueno, hablo mucho. No, Vos no, decime, porque me yo... encanta. Están re disfrutando todo. Vero, ¿qué es el éxito para vos? ¿Te considerás una persona exitosa? ¿Qué es el éxito en tu parámetro de tu vida de Verónica Plana? Mira, justo ayer no sé con quién hablaba, yo tengo 50 años, ya casi 51, y dije algo que, viste, cuando sale en una conversación casual, y creo que define bien lo que para mí es el éxito. El éxito es encontrar todo lo que vos sientas que está hecho a medida tuyo. Esto puede ser el trabajo, las personas con las que te vinculás, los consumos culturales o gastronómicos, o lo que vos quieras hacer. Si eso vos sentís que está hecho a tu medida, sos exitoso. Si la vida que vos te construís está hecha a tu medida, no importa lo que juzguen los demás y no importa nada más. Digamos, los parámetros del éxito no son los que te marca muchas veces la cultura, el consumismo, el capitalismo, es decir, no creo en eso. Eh, no creo no creo básicamente en esa concepción exitista que tiene que ver con la visibilidad, El, no sé, cualquier cosa, ¿no? el Mercedes ven en la puerta. Las marcas, la exposición pública a cualquier costo, es decir, yo creo que el éxito lo puede tener un señor que toma mate en su casa, escucha la radio y es feliz, ese tipo es exitoso. Me encantó. Es exitoso, pero en términos estrictamente reales, no es que ese tipo es exitoso. Nosotros hemos tenido, qué sé yo, un padre, un abuelo, un tío, que a lo mejor se pasó toda la vida escuchando la radio, tomando mate, fumando en la vereda. Ese tipo es exitoso, porque ese tipo encontró los hábitos que a él le permitieron ser el mismo. De la misma manera, tenés un montón de gente exitosa, supongamos, vedettes que están, qué sé yo, permanentemente expuestas, por poner un ejemplo grotesco, ¿no? Y operadas, incómodas, y se pelean con todo, no saben qué quieren de la vida, pegan portazos, ¿no? ¿Eso es el éxito? No, bueno, eso creo que está en las antípodas del éxito. Eso es una persona que ha fracasado rotundamente en su vida porque ni siquiera reconoce lo que le hace bien, o Claro, quizás claro. esa. O sea, creo que tiene que ver con reconocer lo que te hace bien, que eso lleva muchos años, que no, a veces no lo
encontrás a los 20 o a los 30 o a los 15, y a veces sí, tiene que ver con reconocer lo que a mí me hace bien y lo que a mí me interesa. Y te puede interesar cualquier cosa, te pueden interesar los autos, el deporte, la literatura, la pintura o las plantas, y si vos sos consecuente con tu deseo, vas a ser exitoso. Un Entiendo. jardinero que hace un jardín hermoso es exitoso. Un mecánico que arregla bien un auto es exitoso. Hay un, hay un poema de Jorge Luis Borges, que es mi preferido, mi poema preferido de Borges, que se llama Los Justos, que les recomiendo que vayan corriendo a buscarlo, que habla de eso. ¿Quiénes son las personas que realmente cambian el mundo? Las que hacen bien lo que desean hacer. Y eso, y Borges menciona dos tipos que juegan un ajedrez en el sur, un tipo que Sí. un tipógrafo que compone bien una página de un libro. Ese tipo cambia el mundo, porque compuso bien esa página, porque se dedicó a que quizás, por ejemplo, la nota de un diario esté bien plantada o esté bien impreso un cuaderno o esté bien plantado un árbol que crece derecho. Ese tipo cambia el mundo y ese tipo es exitoso en los términos en que yo entiendo el éxito, es decir, ese tipo logró hacer bien lo que él quería hacer. No importa que haga, no importa cómo lo haga, importa que para él ese producto de su esfuerzo esté a la altura de lo que él cree que está bien. Y probablemente eso le sirva a otros. Seguro que le sirve a otros. Porque cuando uno hace bien algo, aunque sea un mate, le estás haciendo bien a otro también. Y de la Hermosa. misma manera, cuando vos te confundís con lo que es el éxito y andás enojado por la vida y andás frustrado y andás sintiendo que la vida no estuvo a tu altura y que nada es como uno quiere, y probablemente te hayas corrido de tu eje. Yo creo que hay que tratar de hacer lo que a uno le gusta, lo que sea, y tener aguante, como dicen los chicos, es decir, hay que tener aguante, hay que bancársela, porque la vida es súper difícil, la gente es súper jodida, el mundo es un lugar complicado, pero si vos te mantenés en lo que a vos te gusta, si no le haces mal a otros, y si vos te esforzás por formarte para adentro, es decir, ¿qué es lo que yo necesito para hacer mejor lo que a mí me gusta hacer? Vas a ser exitoso. Y eso no va a tener que ver con que te sigan 100.000 personas. Quizás te ven 10, pero las 10 que te vean van a decir, pará, que este tipo la rompe, este tipo lo hace bien, este tipo lo hace bien, cuando está lleno de tipos que lo hacen mal. Quizás es un programa de radio. Cuando uno hace bien algo, todos lo reconocemos. Así, este tipo entrevista bien, vos me estás haciendo una entrevista que está buenísima. Entonces, yo digo, este tipo entrevista bien, y otro dice, este tipo, che, entrevista bien, y este tipo entrevista bien. Y de repente, eso es el éxito. Qué grande que No, es. no es una cuestión, nunca es una cuestión cuantitativa, nunca, siempre es una cuestión cualitativa, el éxito. Me Vos podés encanta. preparar un rico huevo frito para tu mamá, y si ese huevo frito es rico, sos un gourmet exitoso, o sos un cocinero exitoso, porque ese huevo frito está buenísimo. Claro, Este, claro. y quizás vos ves en la tele a otro que hace otro que es un desastre, y quizás lo están viendo 100.000 millones de personas, y ese huevo frito, todos sabemos que deja mucho que desear. ¿Cuál es más exitoso de los dos? Tal cual. Vero, bueno, yo me compré tu libro, el de Susan Sontag, que me encantó. Después quiero que me digas cómo, por qué decidiste, bueno, porque una de las personas más influyentes en la cultura norteamericana o mundial. ¿Y cómo fue, primero quiero que me cuentes cómo fue escribir Borges para principiantes, jovencita, sin... ¿Cómo buscabas material sin tener las redes? ¿Cómo hacías? La web, no las redes, la web. Mira, voy a decir algo que espero que les sirva a los estudiantes porque le va a sacar un poco de solemnidad a, bueno, estos nombres, ¿no? Uno dice Borges, Sontag. La verdad es que fueron trabajos que yo hice en su momento por encargo y sin tener mucha idea de en qué me metía. Cuando yo escribí Borges para principiantes, por ejemplo, tenía 25 años, había leído muy poco a Borges. Cuando me encargaron el de Sontag, no sabía casi ni quién era, pero
eran trabajos que otros no habían querido aceptar porque les daba miedo justamente la importancia de estas personas. Decían, no, Borges, se habían bajado como 4 escritores importantes, que no los menciono por respeto, o el de Sontag, ¿no? Decían, no, pero su carrera es muy amplia, es muy difícil. Yo era cara dura porque tenía 20 años. Pues yo decía, bueno, qué sé yo, me pongo a investigar, me pongo a buscar los libros que tengo acá y tomo apuntes y voy reuniendo pedazos. Y así hice 4 libros. Entonces, el punto es, yo siempre me tomé la escritura también, de artículos y de libros, como una instancia de aprendizaje. No es que yo sabía todo, entonces me ponía a escribir. Yo no sabía casi nada, entonces me ponía a escribir para ir como estudiando el tema, ¿viste? Como el que toma apuntes porque le interesó determinado tema y vas subrayando el libro o vas copiando fragmentos, vas escribiendo lo que te parece. Si me surgían preguntas, escribía las preguntas y trataba de contestarlas. Y de a poquito se fueron armando estos libros que creo que algunos quedaron bien, pero digamos, nuevamente, no es que el que escribe o el que canta o el que cocina ya sabe cómo se hace. Lo descubre haciéndolo. Lo descubre haciéndolo. Es decir, se aprende a escribir escribiendo, a veces se aprende a entrevistar entrevistando, se aprende a cantar cantando. No es que alguien nació con, no era Pavarotti el día que nació. No, el tipo cantaba mal, se le cagaron de risa, habrá ido a 200 profesores que le explicaron cómo mejorar su técnica, y un día el tipo siente que realmente lo está haciendo bien. Y eso fue un trabajo con él mismo, fue un trabajo de ver cómo lo hacían otros, de tratar de copiar a él, a aquellos que le gustaban. Yo creo mucho en eso también, ¿viste? Se puede imitar, se puede copiar, se puede plagiar, porque igual, esto que se entiende en estos términos, nunca, a uno le puede gustar Macaya Márquez, pongámosle. Nunca vas a hacer Macaya Márquez. Así que si te gusta, trata de hacer lo mismo, porque probablemente aprendas cómo hacerlo mejor vos. Y en definitiva vas a ser vos. Nunca vas a ser Macaya. Nadie te va a confundir con Macaya Márquez. Claro. Nadie te va a confundir. Es decir, tomá los que a vos te gusten más y pensá por qué me gustan, qué es lo que me gusta. Y yo cómo lo haría eso mismo. O quisiera hacerlo igual. ¿Me sale? Así uno aprende. Es decir, supongo que los deportistas, etcétera, todos aprendieron mirando a otros. Mirando a otros. Che, mirá este hijo de puta, cómo patea, cómo hace, cómo no hace. Y intentando hacer eso, uno aprende. Tal cual, Vero. Hermoso. Vero, de todos tus entrevistados que hiciste a lo largo de tu carrera, de tu vida, ¿quién fue no el que más disfrutaste, pero quizás el que más te intimidó a la hora de entrevistarlo? ¿O se intimidaba o previamente al entrevistar por la magnitud del personaje, por la gloria o fama que tenía? ¿Quién fue? A ver, déjame pensar, porque hice por supuesto un montón de papelones, hice papelones así, que por suerte no había redes, no había nada, no, por suerte nadie se acuerda. Por ejemplo, mi peor papelón fue con Rad Braidbury, tuve la suerte de entrevistarlo en el año, no me acuerdo, 1997. Sí, sí, sí. Pero hice el papelón de mi vida. Yo era muy chica y le hacía preguntas que básicamente no tenían nada que ver con su obra. Viste que uno cuando es chico hace preguntas que en general tienen que ver como con lugares comunes, ¿no? Entonces eran tan abstractas las preguntas y tan disociadas de su obra, y el tipo se enojó y me empezó viste, el tipo me enviaba como diciendo, me mandaron una nena. Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿a qué le temés? Y él me decía, ¿en qué sentido? No, en sentido genérico. Y el tipo me decía, y me empezó a contestar con monosílabos. Me decía sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Yo en un momento empecé a sentir que esa entrevista era un desastre, que estaba haciendo agua por todos lados, y efectivamente era un desastre. No, y después hubo escritores como, por ejemplo, Juan José Millás, que es un escritor español muy bueno, que me acuerdo que estaba muy de mal humor porque había volado, no sé, había tenido un muy mal vuelo de España acá. Yo tuve que entrevistarlo apenas aterrizó y también el tipo me contestaba, viste, con mala onda. Se dormía
mientras yo hablaba. Bueno, y esos tipos te intimidan porque, bueno, básicamente no tienen no son muy receptivos en el momento de la entrevista. Después hay tipos súper cálidos como, qué sé yo, bueno, entrevisté a Vargas Llosa, entrevisté a Sí, Saramago, un premio Nobel portugués, que era un dulce total, que era como estar hablando con tu abuelo, ¿viste? qué Este, lindo, Vero. terminó, Pedazo sí, grande de la sí, pero historia, ¿no? sí, sí, Saramago, bueno, tengo un muy buen recuerdo. Elena Poniatowska, que es una escritora mexicana, que también es como estar con tu abuelita, es una señora encantadora, viste, que, bueno, con la que es un placer hablar y sabe de la vida, y sabe de la literatura, y sabe del amor, y sabe del arte, y sabe de todo, porque es una señora interesante. Eh, pero bueno, mm, creo que te intimida sobre todo aquel que no es receptivo, que no empatiza, que te quiere vender algo que no es, ¿viste? Cuando te quieren forzar a lo mejor este, una, una postura, una imagen que vos decís, no está fluyendo porque esto los dos sabemos que no es real lo que está pasando. A lo mejor un jugador de fútbol que te vende algo, vos decís, el tipo está repitiendo algo, Claro. eh, que todos sabemos que es un cassette, que no tiene nada que ver con lo que él está sintiendo en este momento. Esas son las entrevistas más difíciles, porque ¿cómo lo sacás al tipo de, de ¿Cómo ese le haces? lugar? Claro, claro. Y, Bueno, yo siempre le digo a los chicos, en la facu los tengo podrido con Dostoyevsky, Tolstoy. Antes de la pregunta que nos recomiendes 3 libros, ¿estás leyendo algo actualmente, Vero? uy, me agarraste desprevenida, déjame pensar. Estoy leyendo un libro que me está volando la cabeza, que me fascina. No Lo me voy a paro anotar. porque no estoy en el No, no, libro. está bien. Un libro de Esther Cross que se llama La mujer que escribió Frankenstein, que es una biografía de Mary Shelley. Qué No lindo. sé si lo, Vi si un lo posteo pudiste. tuyo sobre ese libro. Te está volando la gorra, Me está, me me encanta. está volando la cabeza porque, y los desafío a buscarlo. Yo sé que hoy es caro comprar libros, Es una pero buena inversión. los Es va a una buena fascinar. inversión. Eh, y básicamente cuenta quién era esta mujer que a los, creo que 19 años, escribe Frankenstein, que es una historia que aterrorizó a generaciones, y por qué escribió eso y por qué nos aterroriza todavía hoy eh, ese libro. Lo hayan leído o no lo hayan leído. Busquen De, La mujer que de este escribió libro. Frankenstein de Star Cross porque es Me impresionante. encanta. Eh, Me encanta los y chicos siempre estoy leyendo cosas, siempre estoy leyendo muchas cosas, a ver si se ve ahí. Ahí tengo como qué pilas hermosa de imagen. libros Yo le digo a los chicos, no lean solo diario Lee, por favor, ni revista Corsa, lean Babler, ¿no? O sea, yo amo los autores rusos, pero bueno, vos Vero que... qué lindo esto lo de Esther Gross que nos recomendás. Y 3 libros que vos ames o que nos recomiendes a los chicos más que nada que quieras compartir. Uy, me agarraste desprevenida, pero déjame pensar. Primero les quiero compartir una idea que es de Borges nuevamente. Eh, Él decía que no todos los libros fueron escritos para vos y que hay que probarlos los libros. ¿Viste como cuando uno prueba una comida? Bueno, vos podés leer una página de cualquier libro. Te vas a una librería, abrís un libro que te parece que te va a interesar y empezás. Si ese libro a la segunda, tercera, cuarta o séptima página no te convoca, te cuesta, Me no, encanta. sentís que no lo estás disfrutando, lo tenés que abandonar. No tenés que sentir Fantástico. la obligación de la No lectura. se Nunca es puede por leer ahí. forzado. Porque no se puede leer forzado porque lo único que vas a lograr es que te deje de interesar la lectura. Si yo te obligara a comer determinados platos, lo único que lograría es que vos detestes la comida, probablemente. O sea, a un chico uno le obliga a comer polenta, o la comida más rica del mundo, o la que más te guste, pero lo obligás porque le decís, vos tenés que entender que el asado es muy rico, come asado. Bueno, lo único que vas a lograr es que el chico le tenga pavor. Ahora, uno puede degustar los libros. Yo creo en eso, es decir, tener una relación con la lectura como lúdica, ¿viste? Juguetona, personal, honesta, es decir, yo agarro este libro, no sé qué tenemos ahí, con este, bueno, Capote, retratos, Truman Capote, Qué lo lindo. abro,
Sí. me aburre, voy por la página 10 y me está aburriendo soberanamente. Lo dejo, lo tiro, a lo mejor en 10 años me interesa o a lo mejor nunca me interesa. Tomo otro, me interesó, me gustó, me enganché. No importa si el autor es conocido o no es conocido, es decir, si es bueno, probablemente te convoque y probablemente después veas que es un autor notable, pero creo en eso Qué de probar los hermoso. libros, de divertirse con la lectura, ¿viste? Como con las películas. Uno no ve una película entera si lo aburre. La clavas en la mitad y no te interesa. Tal Bueno, es cual, lo mismo. tal cual, tal cual. Así que, bueno, libros, no sé, déjame pensar. Está Ahí bien, está tal Truman cual. Capote, que, que bueno, A Sangre Fría es un librazo, por ejemplo. Él justamente hay varios documentales en Netflix, en la plataforma que tengan, hay documentales sobre Truman Capote en YouTube. Sí. Bueno, él fue un gran escritor estadounidense que en un momento de su carrera, estamos hablando de 19, el libro creo que es del 67, 1967, 1966, Es donde nace el en periodismo 19, narrativo, ¿no, Vero? O sea, es quizás el sí, en realidad yo sostengo que el periodismo narrativo lo inventó un argentino que se llamaba Rodolfo Walsh y que sí, operación en 1957, es decir, casi 10 años antes de A Sangre Fría, publica un libro que se llama Operación masacre. Masacre, en el que cuenta una historia real con los recursos de la novela. ¿Qué quiere decir los recursos de la novela? Con diálogos, con descripciones literarias, pinta los personajes como si fueran personajes de novela, pero todo era estrictamente real. Eso Walsh no lo llamó periodismo narrativo, le puso un título que es Operación Masacre y el libro se publicó. En 1966, Truman Capote decide contar el asesinato de una familia, un asesinato serial de 5 miembros de una familia de Kansas. Dos tipos entran a una casa y asesinan a mansalva a los 5 integrantes de una familia de gente divina, respetable, trabajadora, porque sí, porque estaban locos, porque habían tenido una infancia tremenda. Deciden matar a esa familia como podrían haber asesinado la casa al lado. Tal cual. A Capote, que buscaba una historia fuerte para escribir, le llama la atención esta historia y pasa 5 años escribiendo A Sangre Fría, que es una novela, bueno, muy impresionante. Bueno, hay muchos libros, no sé, Los Justos les recomiendo el poema de Borges, no es un libro, pero es un poema que está bueno leer. Eh, a ver, no sé qué decirte porque hay muchas cosas, Está bien, pero pero ya nos dijiste Operación Masacre, a sangre fría y los justos, así que para los chicos, sí. tarea para la próxima semana. Y Vero, los policiales, por ejemplo, perdón, el género policial, Guillermo Martínez, Pablo de Santis, son muy buenos autores argentinos, por ejemplo. Eh, el género policial, cuando sos joven, por lo menos a mí me pasó, en general te engancha porque empezás a leer, pero pueden leer a Agatha Christie, lo que les guste, qué sé yo, Simenón, lo tengo ahí. El policial es un género que en general te lleva a leer hasta el final porque querés saber quién es el asesino, básicamente. tal cual. En general la historia te engancha, en general la historia está construida de tal manera que empezás a leer, te genera intriga y te enganchás y querés saber, bueno, cuál es la resolución. Entonces, es un buen género para empezar a leer literatura si uno no tiene el hábito. Anda a la librería, pregunta, recomendame un buen policial y muy probablemente lo termines, porque esa intriga vos querés que se devele, no Claro, te da lo mismo largarlo en la mitad. claro. Hermoso, me encantó, Vero, muchas gracias. Iba a ser media hora nomás, se nos voló el tiempo. Vero, querida, bueno, esta es la última, más que nada agradecerte, la verdad nos diste una clase hermosa de cultura, igual no te tendremos que aprovechar 1 o 2 horas más porque hay un montón para hablar. Y ahora quería cerrar, Vero, con vos fuiste la última persona, hay un personaje que Mm. la verdad me tiene pero embobado por su vida. Vos fuiste la última persona en entrevistar a Polo, a Fabián Polosecchi. Sí, ¿Qué impresión te causó Polo cuando lo entrevistaste aquella tarde en Parque Saavedra? mira, no sé si tenemos 2, 3 minutos, vos Sí, sí, avísame, si no, tenemos 10 minutos, una seña. 10 minutos tenemos. Mira, justamente hablando del éxito, yo lo entrevisto a Fabián Polosecchi eh, en el 3 de diciembre de 1995.
justo, si no me equivoco, ¿no? Él muere, si no me equivoco, el 3 de diciembre, se suicida el 3 de diciembre de 1996. Exactamente, fue un Eh, año antes. Mirá qué paradójico que fue exactamente un año antes. Él había tenido éxito en televisión, pero no el éxito justamente, ¿no? Esta noción del éxito que a veces nos confunde. Él había tenido éxito en televisión porque había introducido en la televisión de los 90, que era una televisión, para los chicos que no la conocieron, de vedettes, de actores, de políticos como Menem que frivolizaban un poco la política, es decir, había una cosa que se llamaba la farandulización de la política, que era que la política y los actores y las actrices y las vedettes era toda una especie de circo que estaba en los medios, y Polo introduce a la gente común en la televisión. Eso, que ahora nos parece habitual, era rarísimo. ¿Qué quiere decir gente común? Un preso, una prostituta, un vendedor de fruta, un verdulero, el señor que maneja el tren en la estación de Tigre, la señora que teje los pantalones que te compras en la esquina. Él iba a buscar a esa gente, los entrevistaba como si fueran sabios, con mucho respeto y con mucho interés, con mucha curiosidad, y pone a esa gente en la tele. Esto genera una especie de fenómeno que hace que todos nosotros que éramos jóvenes flasheáramos con eso, porque era como la reinvención del periodismo incluso. Era decir, chicos, la vida no pasa por las pavadas que nos están mostrando en la tele, por las pavadas que están haciendo los políticos, por las pavadas que está haciendo el ministro de Economía. La sabiduría, el interés, la cultura, todo lo que nos interesa y todo lo que nos pasa, eh, tiene que ver con esto, con llevar las historias de gente corriente a la televisión. Conocer esas historias, interesarnos en la gente real. El tipo, yo lo entrevisto porque justamente, bueno, él había tenido dos programas, uno se llamaba El Otro Lado, el otro El Visitante, que habían tenido mucho éxito, paradójicamente en un canal que dirigía Gerardo Sofovich, que era parte de toda esta movida televisiva así muy frívola, diríamos, y él estaba en crisis con todo eso, eh, y yo me encontré con un tipo, la entrevista duró 3 horas, que vos sabrás que no es lo habitual, digo, una entrevista dura en general media hora, qué sé yo, 40 minutos, 1 hora lo sumo, es muy raro que una entrevista dure 3 horas, porque él estaba en carne viva. Cuando te digo en carne viva, era una persona que mi impresión era que estaba tan sensibilizado que no toleraba nada que no fuera real, nada que no fuera real, te diría. Real en términos de lo que interesémonos por el otro, interesémonos por lo que vos quieras, pero que sea real. Por favor, basta de frivolidad, basta de pavadas, basta de mentiras, basta del exitismo que nos deja fuera a todos. En los 90 además estábamos todos en un proceso como parecido a este, en el que mucha gente se caía del sistema, mucha gente se caía de la clase media hacia la pobreza, y vos prendías la tele y tenías todos ricos y famosos hablando boludeces, ¿no? Entonces él estaba muy sensibilizado, muy enojado y con mucha necesidad de cambiar la tele, que era su mundo. Si hubiera sido deportista hubiera querido cambiar, qué sé yo, el ambiente del deporte, o si hubiera sido cantante, hubiera... Él quería cambiar la tele, quería que la gente entendiera que las verdaderas historias eran las nuestras, las de la gente común. Y es así. Era un visionario, porque hoy vos pensás la tele, los panelistas, los noticieros que salen a buscar a la gente común que está en las redes sociales, la gente común produciendo arte, produciendo mensajes, produciendo... El tipo lo que se da cuenta es que la cámara tiene que darse vuelta y enfocar al hombre de la calle. Eso era nuevo en ese momento, fue revolucionario. Y era un creativo, porque yo le pregunté, por ejemplo, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Porque vos te fue muy bien, vos tenés que seguir con el otro lado y con el Había visitante, ganado siempre. Me dijo, no, 3 Martín Fierro, claro. eres Martín Fierro, y renunciaba a todo eso. Eh, Tenía una concepción distinta de lo que era el éxito justamente y de lo que era básicamente las buenas historias. Era un buscador de buenas historias. Creo que si no recuerdo mal, tenía otro programa que se llamaba El Buscador.
Y si El no, buscador. no, hay un libro que Pablo, se llama El Buscador. el El buscador de Buscador, Sullana. Es exactamente. exacto. El Buscador, está muy bien, porque él buscaba, te diría que estaba obsesionado por encontrar buenas historias, y eso lo puede hacer cualquier estudiante. Digo, supongamos que cualquiera de tus alumnos sale a entrevistar a 3 vecinos y desgraba lo que conversó. Bueno, ahí tenés probablemente 3 buenas historias para publicar. Imagínate que uno hiciera un libro con historias de gente común, ahí tenés un lindo libro. Imagínate que uno hiciera un programa entrevistando gente de la calle, tus vecinos, tus parientes, tus amigos, ahí tenés buenas historias. Y él descubre esto hace 30 años. Hoy sigue siendo novedoso. Qué fantástico. Hoy sigue siendo una buena idea. Hoy sigue siendo una buena idea. Fíjate que los programas de cantantes va gente común a cantar, en los programas digo, la gente Claro. común entra a la tele gracias a Qué Polo. Y yo creo lindo, Vero. que hay una clave ahí que nosotros tenemos que hay un legado que nosotros desde el lugar que sea tenemos que continuar, que es no olvidar que las buenas historias en general y la sabiduría en general la tiene la gente de la calle y la tiene la gente común, la tiene la gente común y corriente, que con suerte vive alguna cuestión extraordinaria o tuvo alguna anécdota extraordinaria, y ahí ya tenés un buen perfil, o una buena crónica, o una buena entrevista, o lo que sea, digamos. No hay que pensar que las historias y el éxito y la carrera y todo está muy lejos de uno, está al lado de uno. A veces él nos enseñó hay que correr el foco y darte cuenta que a lo mejor tu vecino tiene una buena historia y ahí hay una historia para contar. Qué hermoso, Vero. Bueno, los chicos, Ojalá se hiciera eso nuevamente, ojalá alguien en radio o en tele o en gráfica saliera a buscar buenas historias e hiciera el Buscador 2. qué Ahí hay hermoso. un programa. ¿Y a quién no le interesa conocer la historia, suponete, qué sé yo, del señor que fabrica toldos acá en la esquina? A lo mejor tiene una historia de vida, a lo mejor hubo 5 generaciones haciendo lo mismo, y ahí tenés una super historia. Qué gran disparador el que nos diste, Vero. La verdad que hermoso. Los chicos recuerdan, dicen, era lo que hacía Juan Castro, y claro, no, pero Polo fue anterior, Polo fue el pionero, ¿no? El que dio el puntapié inicial. Así que, Total. Sí, así además que, Juan Castro, al que también entrevisté, pero era distinto, era más moderno, mezclaba muchas cosas en su programa, era más, claro. era un Lo gran entrevistaste a Juan periodista. también. Sí, 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 lo entrevisté y le hacía un programa que se llamaba, no me acuerdo, no me Sí, acuerdo la verdad cómo se llamaba. sí, tal cual, Eh, sí, tal cual. eh, pero Polo era, era un tipo, yo te diría, seguramente estamos ya sobre la hora, vos avísame, pero era un tipo, a mí lo que más me gustaba de él, eh, porque Polo te enamoraba, y no porque fuera mujer, sino Claro, porque te enamoraba, ¿sabes no, qué? no. Era un marginal, era un tipo que no le interesaba estar en el centro, porque no creía en eso, y le interesaba traer al centro a los que estaban en los márgenes también, ¿entendés? Era un tipo que si hubiera tenido un escenario, hubiera subido al acomodador al escenario. No le interesaba el circo de los medios. Y yo creo que ahí hay una clave de lo que es el buen periodismo. Es muy serio eso que hizo, es muy importante, porque claro que es más interesante el acomodador que la vedette o el actor que viene en traje y galera. Obvio que es más interesante el acomodador, solo que no a cualquiera se le ocurre subirlo al escenario para que cuente su historia. Bueno, a él se le ocurrió. Claro. Vero, muchas gracias de todo corazón por regalarnos esta hora magnífica de cultura, de vivencias, darnos una clase de periodismo enorme. Gracias, Vero. Ojalá no sea la última, pero gracias por Gracias, aceptar la invitación. Mauricio. Cuando quieras repetimos, y te agradezco a vos porque la calidad de la conversación siempre tiene que ver con lo que logra el entrevistador, así que si fue una linda entrevista, fue gracias a vos y a tu escucha y a tus disparadores y a tus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Vero, de todo corazón. Chau, chau, Gracias, gracias. gracias, beso.